Buen día, gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por su presencia. Este foro tiene una característica muy especial y es que aquí nos sentamos a tratar de imaginarnos el futuro. Es un foro que a diferencia de muchos otros foros donde lo que hacemos es registrar lo que sucede en el día a día de algunos sectores o de algunas actividades, aquí lo que hacemos es tratar de responder algunas preguntas alrededor de qué es lo mejor que podemos hacer nosotros para imaginarnos una situación significativamente más promisoria, significativamente más exitosa y en la cual, digamos, podamos obtener lo mejor de lo que tiene nuestro país en este sector en particular o en este tema en particular. Por eso la agenda que se ha construido es una agenda que trata de entender realmente dónde están las realidades, dónde están los desafíos, dónde tenemos nosotros oportunidades, dónde tenemos que trabajar coordinadamente, dónde podemos nosotros generar nuevas oportunidades y eso es un poco como el ejercicio que hacemos aquí. Este foro en realidad es como una mesa de trabajo que pretende construir oportunidades para nuestro país en un sector en el cual estamos convencidos todos, seguramente de los que estamos sentados aquí, estamos convencidos todos, existen una gran cantidad de hechos por realizar, de acciones por tomar, de decisiones por implementar que nos pueden llevar a un estadio distinto de cosas. En ese orden de ideas, toda la agenda ha sido pensada justamente para tratar de desatar las discusiones más importantes que tenemos y tratar de entender dónde tenemos los cuellos de botella y hacia dónde deberíamos movernos de aquí en adelante. Por eso le agradecemos la invitación, le agradecemos a todos los invitados que han aceptado estar con nosotros acá, que han aceptado hablar abiertamente, que han aceptado discutir abiertamente y en donde tenemos seguramente una gran cantidad de conversaciones constructivas por registrar durante este par de días. Colombia evidentemente tiene un potencial agrícola que todos hemos identificado, también es un potencial pecuario importante, tenemos muchísimas razones desde el punto de vista de naturaleza o desde el punto de vista de ventajas competitivas para poder imaginarnos un futuro brillante, digamos, en el sector, pero es evidente que no hemos logrado nosotros lograr nuestros potenciales o disparar nuestros potenciales a los máximos niveles. Y en ese orden de ideas, en mi presentación yo voy a tratar de hacer dos cosas. Voy a hablarles un poco de lo que está pasando en este momento en términos de entorno. Siempre lo hacemos y un poco la tradición mía es la de poder contar un poco con lo que está sucediendo en el entorno, haciendo un reconocimiento muy claro a que no existe ningún sector que no se vea afectado por todo lo que sucede a nivel mundial, que no existe ningún sector que no se vea afectado por las condiciones económicas o las condiciones políticas. Y luego vamos a tratar, con base en ese marco, tratar de construir, digamos, nuestra discusión y tratar de construir nuestra hoja de ruta, por lo menos la hoja de ruta de la discusión, la hoja de ruta de la discusión conceptual de estos días, que ojalá la podamos capitalizar y convertir en algo más potente. En este orden de ideas, no hay la menor duda de que lo que tenemos en este momento a nivel internacional sigue, digamos, estando o pudiera ser calificado, digamos, con un letrero, con una alerta grande que en donde dice tenemos un entorno altamente incierto, con un grado de incertidumbre que quizás supera muchos de los grados anteriores en términos de incertidumbre por muchos factores, algunos los voy a mencionar ahorita. Vamos a hablar un poco de Colombia también, entendiendo dentro de toda esta dinámica que se viene presentando, cómo está el país, qué ha pasado con nuestras cifras, qué ha pasado con nuestros indicadores, qué se puede esperar, por qué tenemos algunos de los resultados que tenemos y por último, pues la conversación alrededor, como les decía, de mesa de trabajo, en forma de mesa de trabajo alrededor de dónde pueden estar las grandes diferencias y dónde pueden estar las oportunidades. Desde el punto de vista internacional, nosotros le hacemos un seguimiento especial, digamos, a las mediciones que hace el Foro Económico Mundial en términos de tratar de entender dónde están las grandes fuentes de incertidumbre para el mundo de los negocios, para las personas que invierten, para los ciudadanos, para las entidades internacionales, para las entidades multilaterales, y nos encontramos con que sin duda alguna seguimos y tenemos en este momento una variable que ha venido adquiriendo más y más preponderancia cada día. No es sino ver lo que sucedió el día de ayer en la ciudad de Bogotá o lo que sucedió la semana pasada en el sur, español,
para entender por qué la mayor preocupación que hay en este momento en la humanidad es el tema del clima extremo. Entendiendo el hecho de que el planeta siempre ha tenido inmensas incertidumbres e inmensas volatilidades relacionadas con el clima. De hecho, esta mañana alguien decía, están registradas por lo menos están registrados por lo menos cuatro grandes eventos en los cuales ha desaparecido una parte muy importante de la vida en el planeta que tienen que ver con eventos climáticos importantes, con eventos climáticos relacionados con las eras del hielo, las eras del deshielo, meteoritos y cometas que se han estrellado contra nuestro planeta, grandes erupciones volcánicas. Es decir, la naturaleza ha tenido una capacidad de generar volatilidad y grandes cambios que es sin duda alguna, digamos, o que no podemos negar, digamos. A veces la negamos o a veces nos olvidamos de ella porque sucede cada tantos millones de años y uno no tiene como presente eso porque pues, la última sucedió hace varios millones de años. Bueno, pues hoy en día tenemos una amenaza similar con una característica en particular, y es que esta amenaza es una amenaza que fue creada por el ser humano. Es la única cosa nueva que hay en este momento. Esta amenaza sí que la creamos nosotros. Y otra característica, la segunda, es que la solución está también en manos del ser humano. No es cuestión de esperar tiempo o no es cuestión de dejar que pase eventualmente y que se diluyan los gases de efecto invernadero. No es cuestión de esto porque eventualmente los tiempos no dan. Es decir, la solución sí tiene que ser una solución en la cual tenemos que trabajar nosotros, una solución en la cual tenemos que construir y en la cual tenemos que hacer unos grandes esfuerzos y requieren del ser humano una gran cantidad de esfuerzos. Sin olvidar, y esto es muy, muy importante, yo diría que alrededor de lo que sucedió en Bogotá ayer, yo inclusive saqué un trino esta mañana diciendo algo de esa naturaleza, sin olvidar que parte de la sostenibilidad que uno quiere crear en el planeta es la capacidad del ser humano de vivir en el planeta. La sostenibilidad que se busca no puede ir en contra de la capacidad del ser humano de vivir en el planeta. ¿A qué me refiero? En el caso específico de lo que sucedió con las inundaciones de ayer de Bogotá, es evidente que uno tiene que generarle una solución también a la población. No es solamente la solución para la humedad, no es solamente la solución para ese humedal que se afectó ya hace 60, 70 u 80 años al norte de Bogotá, que es importante construirla, sino que la tenemos que acompasar, la tenemos que compaginar con el hecho de que tenemos que realmente darle a los 8 millones de habitantes que están en ese territorio del altiplano cundiboyacense soluciones para poder vivir allí. Esas soluciones no son solamente de ese estilo, no son solamente de movilidad, no son solamente de no inundarnos, son soluciones que también pasan por supuesto, yo diría por un elemento fundamental, y es el de poder producir alimentos, poder alimentar a la gente. Somos 8.000 millones de seres humanos que tenemos que tratar de alimentar bien, que no estamos alimentando bien y a los cuales tenemos que darle una solución. Y la solución tiene que ser una solución sostenible, una solución que reduzca el impacto, una solución que nos permita, por supuesto, digamos, preservar la naturaleza y darle sostenibilidad a la naturaleza, pero que nos permita alimentar a la gente. No me parece razonable, no me parece pensable ninguna solución, digamos, de sostenibilidad que no piense en la alimentación del ser humano. No es pensable ninguna solución de sostenibilidad que no piense en la vida del día a día del ser humano. No es pensable ninguna solución de sostenibilidad que no piense, por ejemplo, en no generarle energía a los seres humanos. Necesitamos la energía. Claro que la necesitamos los alimentos, necesitamos una gran cantidad de cosas, porque además ya somos muchos sobre el planeta y esa realidad no la podemos negar. Nos puede parecer incómoda, nos puede parecer aburrida, nos puede parecer indeseable, pero somos 8.000 millones de personas que tenemos que tratar de darle la mejor solución, para la cual tenemos que darle la mejor solución. Por eso, entre otras cosas, justamente nos encontramos con que la humanidad hoy en día está tan preocupada por el clima extremo, pero la solución tiene que ir de la mano de justamente ser consciente del resto de cosas. Luego, por supuesto, aparecen otros temas que son importantísimos dentro de las preocupaciones, como desinformación, polarización, la crisis por el costo de vida, los ataques cibernéticos, la desaceleración económica, el escalamiento de los conflictos interestatales o entre países, bueno, etcétera, etcétera, los tres que nos quedan del lado de allá. Con esto dicho, es verdad
que, perdón, no me pasa. Solo por curiosidad. ¿Qué hicieron? ¿Lo pasaron ustedes o lo pasé yo? Entonces yo les hago así. Vale, listo. Entonces, por esto, digamos, este registro que aparece aquí, que es una gráfica que yo he utilizado ya en varias presentaciones, pero me parece que es suficientemente ilustrativa, realmente nos está poniendo en un planeta al cual tenemos que darle soluciones, al cual tenemos que darle soluciones y soluciones pronto. Lo que sucedió en la COP de Cali, la COP16, la de biodiversidad, la que terminó el viernes de la semana pasada, es un buen síntoma de cómo la humanidad no le está dando las soluciones que debe a esos problemas. Todos sabemos y vimos lo que sucedió allí. Hubo un evento del cual nos sentimos muy orgullosos, hubo un evento en el cual, digamos, le producimos una inmensa felicitación y nos generó un inmenso orgullo todo lo que logró Cali y logró el Valle del Cauca y lo que logró Colombia también. Hubo un evento en el cual hubo la mayor presencia empresarial de toda la historia de las COP. La última COP de biodiversidad que había sido en Montreal había tenido 1.150 empresas participando. Bueno, pues en esta COP hubo 3.000 empresas participando. La verdad, la gente que diga, pero los colombianos fueron muy entusiastas y no sé qué. Sí, fuimos muy entusiastas, fuimos 800 empresas, pero lo cierto es que las otras 2.200 empresas vinieron del resto del planeta y eso pues es muy interesante que se esté dando. Pero esa reunión tan importante a la que vino el secretario general de Naciones Unidas, a la que no vinieron muchos presidentes, es una reunión en la cual, digamos, no fuimos capaces como planeta de sacar una declaración final. Es decir, no tenemos las voluntades en este momento para tomar decisiones que nos conduzcan a producir las decisiones grandes que se tienen que dar alrededor del tema de la biodiversidad. Eso nos tiene que generar alguna señal. En la de Montreal había pasado algo similar, aunque había habido muchos más avances. En la semana entrante está la otra cumbre, la otra COP, que es la de Azerbaiyán. En esta COP, que es la del clima, que fue la que se había hecho, ustedes recordarán, en Emiratos Árabes hace un año, y se había hecho antes, se había hecho en Egipto, y antes se había hecho en Glasgow, y la más famosa de todas fue la que se hizo en París, y en la cual Colombia en el año 2014 presentó la propuesta de los ODS que, además, por cierto, tuvimos a Paula Caballero con nosotros, que recordarán ustedes, fue la persona que desde la Cancillería de Colombia propuso los ODS al mundo, y los ODS fueron aceptados por el mundo cuando estaba Kofi Annan como secretario general de Naciones Unidas. Bueno, pues esas COPs tampoco están sacando declaraciones finales, o son COPs en donde la declaración final no es suscrita por algunos países, pero ¿cuáles son esos países? Bueno, nada menos ni nada más que Estados Unidos y China. Entonces uno sin Estados Unidos y China comprometidos con este tema, pues en realidad no tiene una solución planetaria y no tiene una solución global y no tiene una solución de la humanidad. Y por cierto, si se presentara una solución sin ellos, sería una situación bastante desequilibrada desde el punto de vista económico, porque estaríamos el resto de los seres humanos, el resto de los países, haciendo esfuerzos grandes por controlar las emisiones de CO2 y ellos un poquito en coche, no cumpliendo con los reglamentos, no cumpliendo con las normas y eso sí ganando espacio económico. Es decir, lo que quiero decir con esto, o lo que quiero decir con esto es las soluciones que la humanidad se ha inventado para atender sus problemas no son aplicables a este problema que tenemos en este momento acá. Este problema que tenemos acá requiere de soluciones distintas, evidentemente, y requiere de que efectivamente todos seamos conscientes del inmenso impacto que hay en este momento sobre el planeta, primero, el segundo, de que la solución solo está en manos del ser humano, y tercero, de que tenemos que cumplir con una gran cantidad de otros objetivos que no son solamente los objetivos climáticos, que son en este momento importantes. Verbigracia, los objetivos de alimentar a la gente, los objetivos de sacar a las personas de la pobreza, los objetivos de generar equidad, los objetivos de generar soluciones que nos permitan avanzar desde el punto de vista social. Y lo que nosotros propendemos y lo que nosotros decimos es o quisiéramos que hubiera, cualquier solución que se vaya a producir desde el punto de vista de sostenibilidad, no se puede olvidar de los 8.000 millones de seres humanos que están sobre el planeta. Que tienen que hacer un gran esfuerzo, sí, pero a los cuales hay que atender. Uno no puede pedirle a la gente o pedirle a los países
que no solucionen su tema de pobreza, que no solucionen su tema de educación, que no solucionen su tema de salud, que no solucionen sus temas de alimentación. A ninguno de los países se les puede pedir eso, digamos, por implementar soluciones radicales desde el punto de vista de sostenibilidad. Lo otro que es muy interesante es que por estas razones que les he explicado a ustedes ahorita, claro, nuestros países, y por estar ubicados donde están ubicados nuestros países, que son los países, digamos, en vías de desarrollo, o países de economías emergentes, o como lo querramos llamar, son también los más vulnerables en este momento al cambio climático. Y es a quienes se les pide además también mayor esfuerzo. Y ahí hay una discusión pues, muy fuerte, porque sin duda alguna tenemos que generar estas actividades económicas al tiempo que podemos nosotros generar algunos incentivos que pudieran ser implementados en este momento. Nosotros hemos venido trabajando en tratar de identificar, digamos, qué se está diciendo interesante en el mundo en este momento alrededor de posibles soluciones desde el punto de vista de sostenibilidad. Y hemos venido trabajando para tratar de decir que sin duda alguna, instrumentos como los del mercado, como los de mercado de carbono, eventualmente compensaciones o eventualmente lo que menciona el presidente Petro, que lo mencionan muchos otros líderes, como es el caso del canje de deuda por acción climática, son sin duda acciones interesantes, que en mi opinión el gran valor que tienen es que ponen la discusión sobre la mesa, una discusión que para nosotros es importante y yo diría que trascendental, y es el hecho de que la solución no se le puede pedir a estas economías emergentes, a estos países de alrededor del Ecuador, que por cierto no son los países más ricos del planeta, que es donde está sin duda alguna la capacidad, digamos, de generar un buffer de impacto ambiental más grande, porque ahí está la Amazonia, porque hay una muy buena parte del sudeste asiático que es lleno, digamos, de ecosistemas que hay que proteger, o pasa lo mismo en África. No se le puede pedir a los países que asuman estas soluciones a costo único y a costo propio. Es decir, la solución, si es para el planeta, debe ser una solución global, si es para el planeta, debe ser una solución que todos asumamos. Y esa es una conversación que vale la pena que se dé. Y yo creo que si algo interesante ha sucedido durante los últimos, no sé, diría yo 4 o 5 años, es que estas conversaciones están siendo cada vez más, digamos, comunes en el escenario internacional. No con muchos resultados todavía, y yo me pregunto mucho cómo va a ser la conversación ahora con el presidente Trump al frente de la gran potencia económica. Él tuvo una posición especialmente dura, recordarán ustedes, alrededor del tema de sostenibilidad en su primer mandato, en sus campañas anteriores. Llegó al punto de decir que el cambio climático no era una realidad y no estaba probado científicamente. Yo pensaría que hoy en día no piensa eso, o quiero pensar que él hoy en día no piensa eso, pero yo creo que no me equivoco. Él tiene que reconocerlo, pues ya es como un hecho inocultable. Bueno, ¿cómo se va a comportar Estados Unidos frente a esto? ¿Cómo se va a comportar China frente a esto? Ayer vi que China estaba lanzando justamente ayer un programa de descarbonización grandísimo, lo cual me alegró muchísimo, porque la verdad hasta ahora lo que hemos visto nosotros de ellos es que no han tenido una inmensa preocupación, no han tenido una gran preocupación, sino que le dijeron al planeta, sí señores, hagan ustedes lo de carbono cero al año 2050, que yo lo hago en el 2060, 2065, mientras tanto me gano esos 5 años de competitividad económica más no competitividad ambiental. Luego está el tema del turismo, que sin duda es una de esas grandes tendencias así como avasalladoras que estamos teniendo que vivir hoy en día. El planeta decidió conocerse. Los seres humanos decidimos darle la vuelta al mundo, las aerolíneas viajan y viajan, ahora queremos conocer todo, queremos conocer la naturaleza, queremos conocer las ciudades lejanas, los hábitos de consumo de la gente han cambiado significativamente. Y ustedes ven, uno se encuentra con una persona clase media, digamos, en un país como los nuestros, o en un país como los países europeos o Estados Unidos, y la decisión de gastar una parte importante de su patrimonio, no de sus ingresos, de su patrimonio, en viajar y conocer, hoy en día es significativamente mayor que la que existía en el pasado. Y uno se encuentra con jóvenes que dicen, yo prefiero viajar que tener casa. Yo prefiero conocer el mundo que tener carro. Yo prefiero tomar el apartamento en arriendo, o en Europa arrendar el carro por horas, o el monopatín o la patineta, y eso está haciendo que efectivamente el planeta viva una nueva tensión, que es la tensión de que no solamente estamos 8.000 millones de seres humanos sobre el mismo, sino que además nos estamos moviendo todos permanentemente, y eso genera sin duda alguna oportunidades, claro, para un país como Colombia sin duda genera oportunidades, pero genera un gran impacto.
Y este turismo, y este turismo o este impacto tenemos que buscar minimizarlo y no podemos también ser simplemente, digamos, el tipo de agente económico que eventualmente dice, mientras vengan acá a mí no me importa lo que suceda porque entran dólares y porque llega gente. No, eso no puede pasar. O el caso de Medellín. El caso de Medellín que se ha visto beneficiado por una muy buena, o Cartagena, que se ha visto beneficiado por una muy buena nueva dinámica alrededor del turismo. Bueno, no es cualquier turismo, ¿eh? El que uno puede aceptar. Y al turismo hay que ponerle además ciertas, de alguna forma, como ciertas reglas que permitan que sea, pues, no solamente aceptable desde el punto de vista social, sino que sea, perdón, ambiental y que reduzca su impacto, sino además también debe cumplir con unas ciertas normas de legalidad que para nosotros son especialmente importantes. Luego aparece un tema de innovación y tecnología verde que es importantísimo porque se están presentando una gran cantidad de nuevos movimientos, de nuevos hechos. La gente está pensando en eso. Yo en algún momento, me acuerdo cuando trabajaba en el tema de superación de pobreza, decía, ¿por qué será que los genios que son capaces de inventarse un iPhone o son capaces de inventarse un iPad no dedican esas neuronas y ese tiempo a tratar de generar soluciones en superación de pobreza? ¿Por qué será que esos genios no se dedican a tratar de generar soluciones en términos de mejores condiciones de sostenibilidad ambiental? Bueno, yo creo que la buena noticia es que hay una gran cantidad de talento en este momento y de creatividad e innovación que está dedicado a esto, que está dedicado a generar soluciones y por eso no gratuitamente se ha venido presentando todo ese avance que hemos visto durante los últimos años en términos de energías solares, de energías eólicas, lo que ha venido sucediendo además con los temas de movilidad o incluso las soluciones que se están dando en este momento en el planeta alrededor de temas como el control verdaderamente de la fisión nuclear. Y ustedes vieron lo que sucedió el año pasado en los laboratorios en Francia, donde parecería que vamos a ser capaces de, además de producir energía atómica, ya no de materiales radioactivos, sino incluso de materiales como el hidrógeno, que seguramente sería de verdad, sería una gran solución, además desde el punto de vista ambiental para el planeta. De manera que lo que tenemos en este momento es una realidad en donde se están presentando muchas cosas que tienen que ver con la capacidad de generar, digamos, soluciones ambientales o soluciones para la crisis o para los retos ambientales que tenemos hoy en día. Ahora bien, otro hecho del cual no nos podemos abstraer es que esa aspiración que se presentó en los años 90 y que de alguna forma países como el nuestro asumió verdaderamente como propia, que fue el hecho de la globalización, probablemente no es el objetivo que tienen hoy en día la mayoría de los líderes o la mayoría de las economías. Lo que tenemos es una nueva dinámica comercial. Lo que tenemos es un mundo que probablemente se va a mover alrededor, ya no, digamos, de la idea de globalizarse, sino se va a mover alrededor de probablemente algunos ejes de poder, algunos ejes de actividad económica, donde los más obvios, por supuesto, son China y Estados Unidos, pero por supuesto hay otros ejes interesantes e importantes, como es el caso de Europa, como es el caso de la India o el caso de América Latina. Y esto lo digo porque hace mucho sentido en este momento que seamos conscientes de ello y que tomemos una decisión desde el punto de vista estratégico. Yo creo que haya nadie que no esté de acuerdo con esta gráfica. ¿Alguien no estaría de acuerdo? No hay nadie que no esté de acuerdo con esto. Sin embargo, es cierto que Colombia no tiene una estrategia definida de qué hacer frente a esto. ¿Cómo nos vamos a mover frente a esto? ¿Qué posición vamos a tomar? ¿Qué debemos entender que puede suceder cuando Donald Trump dice, le voy a poner aranceles del 25% a México, especialmente para los productos en los cuales ha involucrado compañías chinas? Y no sé si ustedes vieron esa declaración que la dio el jueves o el viernes de la semana pasada, donde dijo además una frase que a mí me pareció verdaderamente fuerte desde el punto de vista de potencia política, pero también desde el punto de vista de la amenaza que implica, y que fue cuando él dijo, y esta es una política que tiene el 100% de probabilidad de ser efectiva. ¿Por qué? Porque si el 25 no es suficiente, pues lo subo al 50. Y si el 50 no es suficiente, lo subo al 75. Y si el 75 no es suficiente, lo subo al 100. Hasta que sea suficiente. Así lo dijo. Bueno, a las compañías con componentes chinos. Colombia no ha sido especialmente fuerte, digamos, en esa integración o en esa actividad, digamos, de inversión con países del lejano oriente, pero lo cierto es que se va a presentar una tensión fuerte.
Y yo sí creo que tenemos que tomar una decisión. Y esto es válido para todos los sectores de la economía. Es válido para los sectores de alimentos, es válido para la agroindustria, es válido para la industria pecuaria, por supuesto para la otra industria también, o para la industria de otros productos. Pero tenemos que tomar una decisión y tenemos que entender cómo vamos a actuar. Y tomar una decisión no significa alinearlos con un grupo o con el otro, no. Tomar una decisión significa saber si es que podemos jugar o no podemos jugar, digamos, vendiendo al uno y comprándole al otro, si podemos seguir tratando de poder producir productos con materias primas acá que terminan siendo exportados al otro sitio. Tenemos que tomar una decisión comercial que tiene que ser importante. Y ojo con esto, muchas de las decisiones industriales al final tienen inmensa movilidad en términos de dónde se producen o no. Y por eso todo el famoso ejemplo del reshoring o del nearshoring y de cómo uno podía eventualmente traerse fábricas de China para América Latina y producir las cosas en América Latina y con eso venderle a la economía de Estados Unidos. Bueno, en el mundo de los alimentos y en el mundo de la agroindustria eso no es tan sencillo, porque ahí dependemos de un tema especialmente sensible que es la tierra, el clima, la geografía. La verdad es que esos tres temas son especialmente sensibles y eso hace que la realidad sea una realidad diferente, con dos elementos muy grandes. Por supuesto, estas economías son también los grandes productores de algunas cosas y los grandes consumidores de otras. Y en términos de alimentos y en términos de productos agrícolas, tenemos que entender, bueno, ¿y cómo jugamos con ese mapa y hacia dónde vamos? ¿Y qué pasa si eventualmente se nos produce una disrupción especial en términos del comercio de ida o de venida a nosotros con ellos? ¿O se produce una disrupción especial entre ellos? ¿O se produce una disrupción especial entre estos dos ejes y otros terceros ejes? Esa conversación es una conversación que tenemos que dar. El ejemplo lo tenemos a la mano, lo que sucedió en Ucrania. Cuando se presenta la invasión, no solamente se presentó la gran sorpresa para Europa de que el gas natural venía en su mayoría de Rusia y que, no quería, y que la gran sanción económica que se estaba produciendo era no comprarle el gas natural a Rusia, sino que además se produjo también todo el efecto sobre la urea, se produjo el efecto sobre el trigo y se produjo el efecto sobre una cantidad de productos que producían unos y otros países. Y cómo la geopolítica termina verdaderamente cambiando esa idea de que las economías se interconectan entre ellas en forma transparente y en forma automática. Bueno, pues esta conversación es una conversación que es especialmente importante para el mundo de la agroindustria y para el mundo del agro y pecuario. En medio de todo esto, bueno, y además de las guerras comerciales, pues estamos teniendo en este momento además guerras de las otras, guerras de las más violentas. Ustedes han visto algunos informes que se han presentado en donde nos dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, este año 2024 es probablemente el año con mayores conflictos bélicos de la historia de la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos registrados, ustedes ven allí, se dice que más de 59 conflictos grandes, algunos internos y algunos entre países. De hecho, pues Colombia siempre ha estado, infortunadamente, siempre ha estado dentro de este registro. Se han presentado algunas cosas que no se presentaban, digamos, en nuestras latitudes, como por ejemplo toda esa discusión grande entre Guyana y Venezuela, que es una discusión que es relativamente nueva para nuestro hemisferio. Pero bueno, no hablemos de Mediano Oriente, no hablemos de lo que está sucediendo en este momento en el Mar de la China, no hablemos del riesgo, digamos, alrededor del tema de Taiwán, o no hablemos alrededor de lo que sucede, por supuesto, entre Israel y digamos, el mundo palestino y el mundo, digamos, controlado por Irán, y por supuesto la discusión entre Rusia y Ucrania, que termina siendo un problema grande. Que por cierto, la gran discusión, y esto solo como paréntesis, alrededor de los temas bélicos que hay en este momento alrededor de la llegada de Trump es qué va a hacer Trump alrededor de la ayuda que le estaba dando Estados Unidos a Ucrania para defenderse. Y puede ser que Estados Unidos le baje esa ayuda y puede ser que eso le dé fuerza nuevamente a Rusia y le dé fuerza nuevamente a Putin. Y si eso sucede, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Va a permitir Europa que, por ejemplo, lo invadan a otro país europeo? Y yo diría que la probabilidad de que eso suceda es muy baja, porque Europa no puede permitir que eso suceda, Europa no puede permitir que eso se presente en este momento, Europa no puede permitir que se produzca ese cambio, digamos, o esa agresión tan fuerte a todo el mundo geopolítico del continente. Entonces ahí hay una discusión que es una discusión que no es menor.
En el caso nuestro, digamos, cuando uno ve lo que sucede, digamos, en Colombia en términos de la percepción de seguridad, nosotros tuvimos una muy mala década, digamos, entre el año 90 y el año 2000 en términos de percepción de seguridad, que era el resultado de una realidad terrible. Luego, en la segunda década, en la primera década del siglo, entre el año 2000 y el año 2010, se presentó una primera parte, digamos, muy compleja y luego se presentó una mejora sustancial y luego después con la firma del acuerdo de paz con las FARC se presentó una mejora significativa en la percepción de seguridad, entendiendo que se pudieron hacer muchas cosas, especialmente en términos de presencia en el territorio. Bueno, eso ha venido cambiando y ha venido cambiando para mal durante los últimos años. Y Colombia tiene en este momento, y a eso me voy a referir ahorita, tenemos en este momento un reto especial que no lo teníamos en el pasado, que es el reto de poder realmente nosotros recuperar la tranquilidad y yo diría que la libertad de la población en el territorio. Entendiendo como libertad la capacidad de movilizarse, la capacidad de expresarse, la capacidad de hacer negocios, la capacidad de poder vivir la vida tranquilamente o por lo menos sin temores grandes. Eso ha venido cambiando y sin duda alguna para Colombia esa ha sido una realidad, digamos, compleja. En medio de esto, pues hemos tenido también, digamos, un tema de tasas de interés, una discusión grande alrededor de la actividad económica. Como en pocos momentos de la historia de Colombia ha habido de la historia del planeta, perdón, ha habido tanta importancia y tanta injerencia de la política monetaria sobre la actividad económica. Lo que se ha venido presentando durante los últimos años, no solamente en Colombia, no es solamente el Banco de la República, es el Banco Central Europeo, es el Federal Reserve en los Estados Unidos. La injerencia de la política monetaria en razón del incremento que se presentó en la inflación, pues ha sido importantísimo y se ha venido, digamos, de alguna forma convirtiendo en uno de los grandes protagonistas, más importantes protagonistas de la escena económica. Y ya lo sabemos, ya estaban diciendo hoy, que en razón del triunfo del presidente Trump, que podían presentarse dos cosas rápidamente probablemente en la economía. Uno, si él materializa esta idea de que se aumentan los aranceles eventualmente, el primer gran efecto que va a haber, pues por supuesto, además del efecto comercial para países como nosotros, para países como México, es un efecto inflacionario al interior de la economía de los Estados Unidos. Si eso se llega a presentar, inmediatamente deberíamos tener la idea de que se puede presentar entonces un incremento nuevamente en tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Bueno, pues bien, los mercados hoy amanecieron con la expectativa de que la tasa de interés va a aumentar. Ahora a él le tocará manejar eso bien porque esa idea de aumentar aranceles al 25 y demás, esa amenaza de la cual les hablé a ustedes ahorita, es una amenaza que sin duda alguna tendría un efecto inmenso sobre la población. Y si algo genera inmensas sensibilidades hoy en día dentro de la población de los Estados Unidos, más allá de otros temas muy sensibles, como por ejemplo toda la discusión alrededor del tema del aborto, de las libertades y estos temas, más allá de eso es el tema de la inflación, el poder adquisitivo y el empleo. Está demostrado que son probablemente las dos variables sobre las cuales en este momento hay más sensibilidad en la población norteamericana. Dicho esto, digamos, en términos del crecimiento de las economías, lo que tenemos es unas economías que han crecido más que otras, dentro de las cuales Colombia ha estado dentro de las que menos ha crecido durante los últimos años y hemos tenido, o los últimos 2 años, porque el año 2022 fue un año todavía de crecimiento bueno, el año 2021 también lo había sido, probablemente uno de los mayores crecimientos, veníamos de la pandemia, pero lo cierto es que esta discusión alrededor de crecimiento económico es la discusión realmente de la recuperación del rezago. ¿En qué momento somos capaces nosotros de recuperarnos del rezago de lo que se ha venido produciendo, no solamente durante la pandemia, sino históricamente durante las últimas décadas? Este era el dato que les hablaba a ustedes en términos de alimentos y en términos de inflación. Ustedes tienen ahí, digamos, todo el pico que se presentó en abril, vean, del año 2022. Ahí está ese dato que aparece allí. En este caso, pues son todos datos de alimentos. Aparece el de precios de alimentos en amarillo, aceites vegetales en azul, el pico que se presenta allí, cereales, lácteos, carnes y azúcar. Y ven ustedes cómo se lograron finalmente controlar estos. Hubo un periodo entre abril del año 2023 y abril del año 2024 durante el cual el azúcar en particular estaba por encima, digamos, de toda la tendencia. Y este es el dato, digamos, de índices de precios
totales en los Estados Unidos y en Europa, que fue el que permitió que la política monetaria se aligerara un poco, se volviera un poquito más fuerte, y eso le dio una oportunidad inmensa, digamos, a las autoridades monetarias para poder hacer política, lo que nosotros en economía llamamos política monetaria expansiva, es decir, que permite darle la oportunidad a los hogares de que puedan gastar más o de que puedan tener eventualmente las empresas mayor oportunidad de generar nuevas inversiones. Ahora, nosotros hemos venido tratando de responder una pregunta, porque mucho hablamos nosotros de incertidumbre, mucho hablamos nosotros de que efectivamente tenemos en este momento algunas variables relacionadas con confianza que no nos dejan completamente satisfechos, que nos angustian la vida, y es la pregunta de si esa incertidumbre y esa falta de confianza tiene algún efecto económico real. Y para eso hemos hecho un trabajo y hemos trabajado en la ANDE tratando de entender realmente dónde pudiera uno tratar de identificar cuál es el efecto económico eventualmente de tener, digamos, estas caídas en confianza y estas caídas en confianza por parte no solamente, digamos, de los ciudadanos, sino de los mercados. Y esta variable y este gráfico que está aquí, que es el que nos muestra de alguna forma, digamos, que nos quedó sin título, pero aquí lo que tenemos es el spread de los bonos del tesoro, de los bonos de los países versus los bonos del tesoro americano. Y uno realmente cuánto pagan más o cuánto le cobran más los mercados a los bonos emitidos por un emisor soberano, como llamamos nosotros a los países, un emisor soberano, es cuando lo compara uno con los Estados Unidos. Y nos encontramos con este dato que está acá en la línea amarilla, allá está, la línea amarilla de Colombia, en donde en diciembre del año 2020 estábamos por acá, estábamos por aquí por ser alrededor de 260, 250 puntos básicos, es decir, 2.5% por encima de los bonos del Tesoro americano, probablemente 2.30 o 200 puntos básicos. Y fíjense ustedes cómo en mayo del 2021 comienza a crecer, teniendo un gran pico realmente, o su gran pico en noviembre del año 2022. Que es el que aparece ahí arriba, que es el momento en el cual, esto lo mencionaba yo en la presentación del SEC, es el momento en el cual el gobierno nacional, el presidente inclusive saca un trino en donde dice, valdría la pena que consideráramos la posibilidad de cobrarle impuestos a la compra de dólares y la sacada de dólares del país. Ese hecho en particular hizo que el spread subiera a cerca de 500 puntos básicos, es decir, 5% por encima de lo que le cobran al Tesoro americano. Pero también hizo ese día que la tasa de cambio subiera a 5.000 pesos. Porque claro, la gente se asustó y dijo, bueno, si nos va a costar, vamos a tener un impuesto para comprar de aquí en adelante los dólares que nos los van a encarecer, probablemente lo que hay que hacer es comprar ya. La tasa de cambio se disparó. Con eso, digamos, lo que uno quiere decir es, hay una gran cantidad de variables que sí tienen un efecto inmenso, que provienen del mundo de la certidumbre, de la incertidumbre y de la confianza hacia el mundo de lo que efectivamente le sucede a la economía. Hicimos un ejercicio con el grupo económico en donde tratamos de ver eso cuánto le valía al país, solamente este pedacito de la historia, porque es el pedacito de la historia en donde uno puede contabilizar, bueno, cuánto más le vale la deuda a Colombia hoy en día. El gobierno mucho se ha quejado, con razón además, de que tiene en este momento un cargo de el costo del servicio total de la deuda ha venido creciendo significativamente durante los últimos años, es cierto. Este año Colombia va a pagar cerca de 92 billones de pesos, de acuerdo con el presupuesto general de la Nación, en servicio de la deuda. El año entrante se necesitan, para atender ese mismo rubro, se necesitan 112 billones de pesos. Pero bueno, ¿cuánto de eso se debe a que, por ejemplo, estábamos un poco más endeudados, a que tomamos el crédito del Fondo Monetario Internacional, a que eventualmente Colombia tuvo que hacer unos pagos especiales durante este año y el año pasado de ese crédito en particular? ¿Y cuánto se debe a que la tasa de interés vale más? ¿Cuánto se debe a que nos vale más endeudarnos? ¿Cuánto de esto se debe a que eventualmente tenemos inclusive mayores incertidumbres? Hicimos un cálculo para los últimos meses y podemos en este momento decir, si uno compara este spread, no con el spread de los 200 puntos básicos de Colombia, sino con el spread del promedio de lo que América Latina con riesgos similares está pagando en este momento, y nos encontramos con que Colombia en este momento, y que Colombia ha venido pagando más de 22 billones de dólares durante los últimos 2 años, durante los últimos 26 o 27 meses. 22 billones de pesos, perdón.
22 billones de pesos durante los últimos 2 meses, perdón, 26 meses. Esto significa que en realidad la gran diferencia en términos de presupuesto que estamos viendo ahorita, digamos, de pasar de 92 a 112, hubiera podido ser significativamente menor simplemente porque la tasa fuera menor. Significa que probablemente no hubiéramos necesitado la reforma tributaria del año 2022. Significa que no necesitaríamos la reforma tributaria que ha sido planteada por el gobierno. Tenemos una gran cantidad de consecuencias alrededor de la pérdida de certidumbre. Con esto, digamos, más adelante uno lo que pudiera decir, y pudiéramos también hacer otro ejercicio que también hicimos, que fue el ejercicio de tratar de entender cómo se ha visto afectada, por ejemplo, la inversión, o cómo se ha visto afectado, por ejemplo, el empleo, o cómo se ha visto afectada la actividad económica, y nos encontraríamos que en todas las variables tendríamos efectos muy marcados. El tema del el crecimiento, lo decía yo ahorita, todavía tiene cifras muy incipientes. Se espera que el año 2024, algunas proyecciones dicen que vamos a tener un crecimiento del 2.1%. A mí me preguntan, yo creo que vamos a estar mucho más cercano a final de este año en el 1.9%. Tenemos la posibilidad, digamos, o la posibilidad de poder generar un buen año en el año 2025 o no, dependiendo de las decisiones que tomemos. Nosotros hemos hecho algunas sensibilidades alrededor de lo que pudiera significar en un momento dado aumentar la tasa de tributación. En este momento, por ejemplo, por la vía de la reforma que ha sido planteada como ley de financiamiento, y probablemente terminaríamos teniendo un efecto malo. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, también de reactivar el sector vivienda. Para este año, no sé si ustedes lo tienen presente, había cerca de 50.000 subsidios que iban a ser entregados o van a ser entregados durante este año. Nos dieron la mala noticia, en este momento está inclusive el Congreso de Camacol reunido en Barranquilla, en donde están diciendo que van a bajar de 50.000 a 20.000 subsidios. Esto para el sector vivienda es un golpe evidente, es un golpe grande. Recuerden ustedes que detrás del sector vivienda hay 32 sectores de la industria que están: el sector del hierro, el sector del acero, el sector de la ventanería, el sector de las luminarias, el sector de los enchapes, en fin, 32 sectores de la economía, cemento. De manera que ahí tenemos sin duda alguna un efecto grande. Y cuando vemos el gráfico del lado de allá, lo que vemos es que los sectores que están teniendo comportamientos negativos son sectores que pesan muchísimo en la economía. Ese gráfico que está allá tiene el inmenso defecto de que o esa tabla que está allá tiene el inmenso defecto de que no pondera el sector por su peso en la economía. Si ustedes se dan cuenta, allá está comercio en rojo, comercio, finanzas, sector financiero, información y comunicaciones, el sector minería y el sector industria. O sea, lo que tenemos es una cosa muy grande. Y tenemos un crecimiento importante del sector agropecuario, al cual le ha ido bien, el cual ha tenido cifras muy importantes, pero ojo con esto, esas cifras tienen un peso gigantesco representado por el sector cafetero. Que no solamente, digamos, son la cosecha, representados no solamente por una de las cosechas más importantes, probablemente la mayor cosecha en muchísimos años, sino también por un precio que es un precio magnífico. Entonces, si uno le quitara el efecto, digamos, del sector cafetero a esa cifra que aparece allá en el sector agropecuario, pues seguramente la cifra no iba a ser ni medianamente parecida. Entonces, ahora, es bueno, es parte de nuestra economía, nos alegramos de que al café le vaya muy bien. Lo que queremos es tratar de entender qué es lo que está creciendo y qué es lo que no está creciendo, y viendo si es verdad que el resto o el globo total del sector está creciendo o no. Y lo más grande, digamos, está siendo representado por el sector agropecuario. Luego el sector de entretenimiento ha crecido mucho, pero no pesa tanto en la economía realmente. Sí es verdad que han crecido en forma importante los conciertos, es verdad que cualquier concierto que se haga se vende, y se vende por delante rapidísimo, ese tipo de cosas. Es verdad también que se han venido aumentando significativamente las actividades relacionadas con apuestas que están allá. De manera que tenemos, digamos, unas cifras que hay que estudiar bien cuando uno mira esa gráfica en particular. En términos de agroindustria, fíjense ustedes entonces lo que termina pasando. Ese crecimiento que está allá, bueno, antes de esto voy a concentrarme en este. Fíjense ustedes, cuando uno le suma o cuando uno genera el análisis de la cadena, que para nosotros es tan importante, que no es solamente la producción agrícola, la producción del campo, sino es la producción
de la industria relacionada con el tema agroindustria, incluso de la industria de los restaurantes y del sector de los restaurantes, que ha venido siendo cada vez de mayor, que ha venido teniendo en Colombia cada vez mayor importancia y que además es un inmenso generador de empleo. Y que, por cierto, para que lo tengamos presente, tiene una inmensa amenaza con lo que sucede en este momento en la reforma laboral y la forma como la reforma laboral está enfrentando justamente lo que sucede con este sector, especialmente con temas como la jornada laboral y como los dominicales y festivos, que son los momentos en los cuales justamente los colombianos todos vamos mucho más a los restaurantes. Ahí tenemos un tema grande. Esa también entonces, y fíjense ustedes, en el año 2020 obviamente, digamos, hubo una caída inmensa, fue el sector que más cayó, mientras el agropecuario pues siguió creciendo, y fíjense ustedes cómo, y me falta por decirlo, y este es un dato acumulativo porque fíjense que el amarillo es agropecuario más industria más restaurantes, y el morado es industria más restaurantes. Entonces vamos acumulando los otros grupos allí. Y luego fíjense ustedes cómo tenemos, digamos, los otros componentes de la cadena agroindustrial, como textiles y confecciones, que representan para nosotros, históricamente han representado, digamos, realmente una parte tan importante, inclusive pues Antioquia ha sido líder de eso históricamente, el sector bebidas, alimentos, cuero y calzado, papeles y los productos relacionados con el papel, algunas sustancias químicas, jabones, detergentes y perfumes y productos del caucho. De verdad, en todos estos datos que aparecen aquí, fíjense ustedes, el naranja es el dato de enero a agosto del 2024, el azul aguamarina es el dato del 2023 y el fucsia de arriba o rosado es el dato del 2022. Tuvimos un 2022 que fue positivo en prácticamente todos, menos en este de industrias químicas, y luego el 2023 ya empezó a presentar un registro negativo que además se ha venido reforzando durante este año y tenemos que de alguna forma ser conscientes de eso. Este dato creo que me lo voy a saltar, porque aquí en realidad lo que nosotros queremos, nosotros con estos indicadores y semáforos básicamente queremos entender dónde están, digamos, los grandes retos y dónde están las cosas que se están manteniendo, que son las que están en amarillo, las que están teniendo problemas, digamos, de perspectiva o de prospectiva, que son las que están en rojo, y los verdes son los que están creciendo. Aquí crece transporte de pasajeros, y crece por carretera y crece el transporte de pasajeros por avión, digamos, pero hay una serie de indicadores que han venido presentando registros que no son tan buenos, en particular el gasto de los hogares ha venido generando un registro negativo. Les hablaba de los índices de confianza, ese trabajo que está allá, que es un trabajo, lo estábamos hablando ahorita con Isaac, del equipo económico, ese trabajo que está allá es un trabajo que es muy interesante, al cual no le hemos dado suficiente, en nuestra opinión, no le hemos puesto suficiente atención, que es un esfuerzo que ha hecho FEDesarrollo por tratar de producir un índice de confianza o de desconfianza, digamos, en términos de la realidad política del país. Y fíjense ustedes cómo ha venido esta desconfianza o la incertidumbre ha venido aumentando. El pico grande estuvo en octubre del año 2022, bajó un poco, pero fíjense cómo estábamos en julio del año 2021 y luego cómo nos hemos mantenido después de que logró bajar hasta octubre del año 2023 subiendo. Ha habido en este momento, quizá en razón, entre otras cosas, de las discusiones que ha habido en el Congreso alrededor en particular diría yo, de los trámites que se están llevando a cabo en este momento en el Congreso de la República alrededor del acto legislativo de las regalías, el proyecto del acto legislativo de las regalías, el proyecto de ley relacionado con la reforma laboral, el proyecto de ley relacionado con la reforma de la salud, porque esa incertidumbre se refiere a la incertidumbre sobre política económica. Y ahí tenemos una discusión grande que zanjar, pero tenemos que también tratar de convencer a las autoridades de que hay muchas cosas que generan incertidumbre y que generar incertidumbre en realidad no es una buena idea para que el país se comporte mejor desde el punto de vista económico, que la incertidumbre afecta la inversión, que la incertidumbre afecta el comportamiento de los agentes, afecta el consumo de los hogares, afecta la capacidad que tiene eventualmente alguien de tomar mayor riesgo. Y ese hecho es un hecho que nosotros
no sé si ustedes recuerdan, comenzamos y presentamos en el SEC algunos estudios en donde estábamos tratando de construir, y vamos a seguir haciéndolo, vamos a tratar de construir, digamos, modelos económicos que nos permitan realmente identificar cuál es la correlación entre ese indicador que está allá y algunas variables en particular. Es decir, cuánto de eso se transmite, por ejemplo, a las decisiones de inversión, cuánto de eso se transmite a la capacidad de generar empleo, cuánto de eso se transmite a la capacidad de generar actividad económica. Y lo seguiremos haciendo, que es este ejercicio que aparece aquí, en donde al final lo que nosotros queremos decir, no voy a entrar demasiado en detalle en este momento en esto, pero lo que queremos decir es que la falta de confianza, basándonos en el indicador que teníamos allá, que produjo Fedesarrollo, que está basado en una metodología que está siendo internacionalmente utilizada en este momento, pero aplicada a Colombia, con todos los datos para Colombia, nos produce caídas importantes, fíjense ustedes, en la formación bruta de capital fijo, que es justamente en la inversión, en el consumo de los hogares y en la demanda interna. Y lo que hemos tenido hasta ahora, digamos, son caídas, ustedes alcanzan a ver ahí, por ejemplo, en el año 2023 en inversión una caída del 11.4%. En el primer trimestre del año 2024, 13.8%. Luego 6.2%. En el consumo de los hogares pasa exactamente lo mismo, o en la demanda interna. Tenemos efectos que llegaron en el segundo trimestre del año 2023 a caídas del 6.9%. Es decir, ahí tenemos un ejercicio, yo quiero profundizar mucho más en eso, porque a mí me parece que con eso nos vamos a poder, estamos dando un paso de verdad adelante en la capacidad de que la técnica económica nos permite explicar cómo ese mundo político tiene una gran cantidad de efectos sobre el mundo económico. Como que estamos acostumbrados, sabemos intuitivamente a decir que efectivamente se producen, digamos, los efectos, porque sabemos intuitivamente que mayor desconfianza afecta a la inversión. Bueno, estamos tratando de producir indicadores más o menos actualizados y más o menos permanentes alrededor de estas variables. Ahora, cuando le preguntamos a la industria de alimentos cuáles son sus principales problemas, nos encontramos, por supuesto, con una caída en demanda. Está explicado, lo vieron ustedes en los gráficos anteriores, como número uno, tipo de cambio. 24.8% de las personas o de las empresas en la encuesta de opinión industrial nuestra dijeron que el tipo de cambio era una de algunas de las variables de más difícil manejo, digamos, para el desempeño de sus actividades. Costo de suministros, transporte terrestre, inseguridad, que además ha venido apareciendo, como les decía, permanentemente, y por eso lo estamos haciendo allá, el zoom, digamos, a este dato en el tiempo. Ustedes ven cómo fue una variable que se despertó un poco, digamos, en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre del año 2019, pero luego bajó bastante, y fíjense ustedes cómo se está convirtiendo en este momento en una de las variables críticas. Y el transporte y costos logísticos, que tiene que ver no solamente con lo que sucede a nivel internacional, con todo lo que ha pasado, digamos, con la suspensión de, por ejemplo, en su momento durante la pandemia, de los flujos de contenedores y el costo inmenso en contenedores, que luego bajaron y que en este momento están nuevamente subiendo, sino que tienen que ver también en el caso local colombiano con un tema recurrente, permanente, creciente, que es el tema de los bloqueos de las vías, que se están convirtiendo sin duda alguna en un problema de más difícil administración en este instante para alguien que necesita mover cosas de un lado a otro del territorio colombiano. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande, inclusive con el Consejo Gremial también, hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Defensa, con la Policía Nacional, a tratar de evidenciar. Hay un trabajo que hizo Colfecar que es muy, muy detallado, es quizá el trabajo más interesante que se haya hecho hasta ahora en términos de bloqueos, donde demostró que durante el último año lo que ha habido era cerca de 1.170 bloqueos de vías que no permiten el paso de camiones. Esto 1.170 bloqueos de vía, perdón, son varios por día, y por supuesto tiene un impacto inmenso sobre el costo eventualmente de la logística y de mover las cosas de un lado para el otro. Bueno, no quiero dejar de mencionar el tema de la informalidad, pero también entender que en el campo tenemos un indicador que no se parece al indicador del resto del país. Es cierto que nosotros tenemos una informalidad total en Colombia de cerca del 56-57% de la población trabajadora. La verdad es que ese dato, cuando lo miramos en el campo, es del 84.6%. Ahora, hemos tratado de trabajar
con, con el Ministerio del Trabajo, con los ponentes de la reforma laboral, para poder generar soluciones para este tema en particular. Ha sido muy difícil. Ustedes vieron que se trató de generar una versión del contrato agropecuario que pudiera generar eventualmente pues mejores condiciones, digamos, para que hubiera el incentivo para que efectivamente se pudiera mover toda esa población informal hacia el mundo formal. Luego se volvió significativamente más oneroso y lo que íbamos, con lo que nos íbamos a encontrar era con que ese 84 seguramente iba a aumentar aún un poco. Nos amenazaron ahora de que lo iban a incluir en los próximos debates nuevamente. La SAC tuvo un trabajo muy valioso, digamos, de trabajo con el Congreso alrededor de evidenciar cuáles eran los riesgos grandes que había en este momento alrededor de ese contrato bajo esa modalidad. Nosotros esperamos poder construir algo con el Ministerio del Trabajo que sea razonable, que no sea, digamos, que en su versión radical puede producir resultados muy malos, pero que si somos suficientemente inteligentes y pragmáticos podemos eventualmente generarle muchísimas más soluciones a todo el mundo, a todo el mundo del campo, en términos específicamente de esta variable que es una variable tan compleja. Bueno, ustedes han visto lo que ha venido pasando con la tasa de cambio. No voy a detenerme mucho en esto porque quiero concentrarme en este momento en hablar de dónde están, digamos, algunas estrategias que nosotros queremos plantearles a ustedes como posibles temas de discusión de este encuentro y como posibles temas de discusión de aquí en adelante alrededor del tema de agroindustria, donde nosotros vemos que puede haber una gran cantidad de realmente algunos mangos bajitos, pero también algunas reformas mucho más estructurales que pudiéramos trabajar. Lo primero es que nosotros proponemos una visión que sea una visión quizá un poco al revés, que no nazca de la oferta, sino que nazca de la demanda, que tratemos de entender con todo lo que hemos visto hasta ahora, con todo lo que vimos desde el punto de vista internacional, con todo lo que vimos desde el punto de vista de la ruptura, digamos, de esa globalización, con todo lo que hemos visto alrededor de ese nuevo comercio internacional que tiene diferentes polos, pero que no son solamente polos arancelarios, sino que tienen que ver con productos que se producen en unos sitios y que se consumen en otros, y productos que no se producen acá y que se necesitan del otro lado. Con esa realidad, con el hecho de que nosotros hemos tenido un campo tradicionalmente informal, que hemos tenido un campo que ha estado lejano en muchos casos, digamos, de los centros de consumo. Segundo, con el hecho de que probablemente no nos tenemos que concentrar, o la idea de concentrarse en commodities, es decir, en productos de bajísimos márgenes, en donde el gran elemento que define quién vende y quién no vende es solamente el precio final, que a veces son diferencias en centavos, y que lo que hay que hacer es concentrarse en valor agregado, que cuando uno produce valor agregado, desde el momento mismo de la producción es cuando es realmente capaz de producir riqueza, y que cuando uno produce riqueza genera soluciones además desde el punto de vista social en términos de generación de empleo, generación reducción de la inequidad, reducción de la pobreza. Entonces, ¿cómo puede uno, digamos, imaginarse un mundo en donde uno logra entender qué es lo que se consume y dónde se consume y lo enmarca dentro de ese marco conceptual del cual estamos hablando, y cómo entonces llega a tomar una decisión de qué requiere alrededor de qué requiere el consumidor, cómo se abastece la demanda, quiénes agregan el valor agregado, cómo lo almacenamos y cómo creamos la oferta, dónde y quiénes podemos cultivar y cuál es el suelo, cuál es el cultivo y cuál es el levante que eventualmente al cual nos tenemos que dedicar. Y hacer ese análisis de esa forma y con base en eso tomar decisiones estratégicas. Para volver a un principio en el cual yo insisto permanentemente, y es el hecho de que yo soy un convencido de que todos los casos de éxito de diferentes economías han contado siempre con definiciones estratégicas serias detrás. Los casos de éxito no son el resultado del azar. Los casos de éxito no es que a mí le pegué a la bolita porque yo fui capaz en un momento dado de producir arándanos o de generar, y resulta que comenzaron a consumir arándanos. No. Todos los casos de éxito, tanto desde el punto de vista industrial como desde el punto de vista agropecuario y agroindustrial, tienen detrás una estrategia grande. Cuando uno ve, y mencionaba yo ahorita, el ejercicio de Colombia como país cafetero, en realidad, y analiza qué fue lo que hizo Colombia para lograr ser exitoso en términos de café, uno encuentra una gran cantidad de decisiones estratégicas detrás de eso.
decisiones institucionales, decisiones que a veces pudieran parecer en contra del libre mercado o que pudieran parecer en contra de, digamos, la decisión de que o la idea de que el libre mercado es el que produce las soluciones. Por eso se crean, por ejemplo, fondos de estabilizaciones. El fondo de estabilización de precio, que además le permite justamente a quien se mete en este producto quitar una de las variables principales, que es la eventual caída en la demanda o la eventual super oferta en el mercado o los eventuales problemas climatológicos, que claro que son una variable importantísima acá. Nosotros insistimos, creemos que Colombia tiene que tomar más decisiones estratégicas alrededor de a qué nos queremos dedicar y cómo queremos sacar adelante nuestros productos. Esa ha sido también, de alguna forma, mi tesis en el mundo industrial. Ejemplos interesantísimos de eso, digamos, muy recientes, lo que ha hecho México con el tema automotriz. Lo que ha hecho México con el tema automotriz no fue el resultado del azar. Lo que hizo Taiwán con el tema de los microchips no fue el resultado del azar. Lo que ha hecho China con respecto a los desarrollos científicos no fue el resultado del azar. Pasamos de una China que todo el mundo decía que era el gran copiador de productos y falsificador de productos a un país que hoy en día desarrolla cosas y desarrolla cosas completamente nuevas y manda naves espaciales a la estratosfera y es capaz además de producir los más importantes supercomputadores, y lo hacen ellos y lo hacen con tecnología propia. Todos esos desarrollos fueron el resultado de decisiones estratégicas que fueron tomadas. Y en este orden de ideas, pues darnos un poco cuenta, digamos, cómo es nuestra canasta de exportaciones y nuestra canasta de importaciones, tratando de entender también dónde tenemos nuestras oportunidades. Y nosotros en esto, por ejemplo, sabemos que tenemos ventajas importantes en la producción de insumos y que tenemos una industria de insumos y de agroinsumos suficientemente potente que puede ser mejor, que puede además migrar quizá hacia nuevas versiones, quizá más sostenibles en el futuro, como quiere la humanidad, pero en donde tenemos oportunidades importantísimas, en donde cuando podamos hacer, digamos, ese vínculo, por ejemplo, entre la industria, entre el desarrollo del hidrógeno, que también lo estamos trabajando en la ANDI, y la producción de fertilizantes, que son parte de los grupos de la ANDI, podamos eventualmente, por ejemplo, ser mucho más potentes en producción de agroinsumos con componentes verdes o con componentes de menor consumo de energía y de menores emisiones de CO2. Y decir que cuando uno quiere mirar las ventajas competitivas, es claro que tenemos un país que es perfecto para poder hacer un desarrollo grande. Es un país que tiene una gran cantidad de tierra, tenemos 114 millones de hectáreas de tierra, ustedes saben, cerca de ellas, cerca de 40 millones serían probablemente propicias para la agricultura, para los temas pecuarios, donde tenemos 46.000 empresas procesadoras de alimentos, de los cuales el 98% son micro y pequeñas. Esta es una realidad interesantísima en Colombia. El tejido empresarial dedicado a este tema es gigantesco en Colombia, donde tenemos, por supuesto que lo sabemos, una ubicación estratégica envidiable, donde de esos 40 millones de hectáreas estamos apenas utilizando 7.5 millones de hectáreas, es decir, cerca del 19% del área disponible o del área propicia para hacer estos desarrollos. De manera que cuando uno dice y trata de responder esta pregunta, ¿qué deberíamos hacer? La propuesta nuestra es que nos veamos realmente como un círculo, como un ecosistema, y que podamos construir estrategias que incluyan todos estos componentes que se retroalimentan los unos a los otros, donde podamos trabajar cada vez más en encadenamientos nacionales y globales. Esta es una conversación que hemos tenido con Carlos Ignacio Gallego en muchísimas ocasiones, alrededor de cómo hace uno para poder generar cada vez mayores oportunidades de encadenamientos, que no solamente son encadenamientos de integración vertical de las organizaciones, sino encadenamientos realmente dándole la oportunidad a una gran cantidad de gente, y es el tipo de cosas en las cuales ellos nos han dado tantos ejemplos. ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro marco normativo? La sostenibilidad de la cual estábamos hablando al principio de la presentación. Los instrumentos públicos para el desarrollo empresarial. Habrá quien diga, no, el mercado los tiene que proveer, y yo creo que en realidad tenemos una gran cantidad de oportunidades para poder nosotros realmente poder fortalecer esta cadena. Les voy a poner simplemente un ejemplo sobre el cual estoy seguro no vamos a tener un desacuerdo. Las vías terciarias. Habrá quien me diga, no,
Centros de acopio no, porque los centros de acopio al final introducen una distorsión y esos no deberían ser del Estado, deberían ser de cada una de las cadenas o de cada uno de los sectores. Bueno, listo, no discutamos eso. Yo creo que sí debería haber centros de acopio. Pero hay gente, y respeto a quien diga que no. Pero todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo en que vías terciarias sí. Entonces, vías terciarias es uno de esos ejemplos. Seguridad es un bien público. Y es un bien público absolutamente necesario para poder hacer esto. Bueno, la articulación institucional, el tema tecnológico y el tema de innovación que lo mencionábamos al principio y por supuesto el talento humano que al final termina siendo, digamos, pilar fundamental de poder generar este círculo virtuoso que nosotros estamos creyendo que tenemos la oportunidad de hacerlo y que no lo hemos logrado hacer. Ahora, si uno quisiera entonces ponerse tareas y decir, hagamos unos bullets y digamos que se puede hacer y que no se puede hacer y cómo eventualmente podemos avanzar, les diría, partamos esto por lo menos en 7 categorías, ahora les muestro las otras 3. Encadenamientos nacionales y globales, con modelos de encadenamiento inclusivo, con inserciones en las cadenas globales de valor, con sistemas de productivos que no sean monocultivos, en donde podamos establecer como estrategia la rotación justamente del suelo. Modelos asociativos que nos permitan además hacer esa integración tan necesaria entre el campesino tradicional y eventualmente la gente más cercana, digamos, a la agroindustria, con diplomacia sanitaria. Si ustedes me preguntaran a mí a qué se debería dedicar el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, yo les diría sinceramente que mucho más a esto y mucho menos a los conflictos de Medio Oriente. Nosotros nos deberíamos dedicar a tratar de lograr que nuestros productos pudieran ser vendidos en el planeta, que tuviéramos admisibilidad, que cualquier productor de cualquier tamaño, hablábamos contigo ahorita el tema de los arándanos, puedan ser vendidos en todo el mundo. ¿Cuánto trabajo nos costó la admisibilidad de los arándanos a los Estados Unidos? Bueno, pues no hablemos de la admisibilidad, por ejemplo, de la carne vacuna, que no la hemos logrado, ¿no? La verdad es que esa conversación es una conversación en donde deberíamos poder hacer muchas cosas. Las exportaciones estratégicas. En el marco normativo, obvio, no le estoy diciendo nada nuevo a ninguno de los que están aquí. Desde el punto de vista normativo, tenemos que tener seguridad jurídica en el uso de la tierra. Ni siquiera, ojo, porque esta frase la pensamos mucho, no estamos hablando de la propiedad de la tierra, estamos hablando del uso de la tierra. Estamos hablando de que aun si no tuviéramos eventualmente la capacidad de tener, digamos, mecanismos, digamos, de propiedad permanente, que tuviéramos la capacidad de asegurar que las inversiones están en buenos sitios, la certificación y adopción de estándares globales, mecanismos de financiación, que lo sabemos, es uno de los grandes cuellos de botella que tenemos hoy en día, mecanismos de apoyo sectorial, investigación, debería ser realmente el mantra que deberíamos tener. En esto las universidades pueden hacer mucho. Y yo realmente creo que hay mucho menos universidades, digamos, dedicadas al tema de lo que deberían. Los emprendedores tecnológicos, afortunadamente, cada vez más están interesados en este tema, adopciones de tecnología. Instrumentos públicos lo mencionábamos ahora. Bueno, no mencioné el tema de los distritos de riego, mencioné el de las vías terciarias, pero el otro caso, digamos, importantísimo, y que es un ejemplo además valiosísimo, además porque Colombia tuvo esa experiencia buena en el pasado. Hace 50 años hablábamos de los distritos de riego y hacíamos distritos de riego. Mejoras en infraestructura, ahí está, acceso, digamos, a crédito bancario, comités regionales de agroindustria, promoción de inversiones públicas, y les diría yo que estos otros 3, tenemos que tener definitivamente un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo grande por articulación interinstitucional, pensando, digamos, como sistemas de información oportunos, con seguridad, como lo estábamos planteando, con capacidad de control y sanción al comercio ilegal, desarrollo sostenible, lo que decíamos ahora. Aquí está una de las grandes oportunidades realmente de Colombia y del mundo. Todo el mundo sabe hoy en día que además los grandes efectos en términos de emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero están concentrados especialmente en la industria y en la industria pecuaria, también en la agroindustria y en la industria pecuaria y en el agro, mucho más que en la industria misma, el transporte también, la generación energética. Sistemas de asistencia técnica, sistemas de formación tecnológica. Tenemos nosotros entonces, lo que yo les diría a ustedes para terminar ya, tenemos una hoja de ruta en donde podemos trabajar. Yo inclusive les diría, trabajemos si quieren
en pensar en estos bullets, ver qué me faltó o qué nos faltó a nosotros y lo incluimos, qué nos sobró porque de pronto ya no es necesario, ver qué está duplicado, ver qué se está haciendo y trabajando con eso establezcamos una ruta y una estrategia para nuestro país. Lo que sí no podemos hacer es dejar convertir esto simplemente en una discusión solamente, digamos, de pequeñas, digamos, pequeñas producciones que no le generan valor agregado a la gente, pequeñas producciones que eventualmente le generan gran vulnerabilidad. Y les quiero decir, seguramente seríamos capaces también de solucionar uno de nuestros grandes problemas si tenemos una industria y un sector bien organizado, como es el caso de los narcocultivos. Si nosotros le damos alternativas realmente a las personas que se dedican hoy en día a producir coca, para producir otras cosas, ahí tenemos la solución para otro de nuestros grandes problemas, que también lleva a otra gran cantidad de consecuencias que serían benéficas para el país. Yo les diría, tenemos esa oportunidad, podemos trabajarla, conformemos un esfuerzo permanente, digamos, que además sea quizá mucho más colectivo de lo que es hoy en día. Yo, por ejemplo, me encuentro en nuestros colegas de la SAC muchísimos esfuerzos muy interesantes, sectoriales de muchos sectores, digamos, pero muy enmarcados, digamos, en cada una, digamos, de los eslabones de una cadena que es muy grande, que son muy valiosos. Deberíamos tener la oportunidad de hacer un esfuerzo grande, de hacer un esfuerzo colectivo, de unirlo con la industria, de llevarlo al mercado, de unirlo con la tecnología, de volverlo cada vez más sostenible, de poder trabajar las políticas públicas y de construir una gran estrategia para hacer eso. Y esa es la invitación que le hacemos a ustedes en este evento y es la invitación que le hacemos a ustedes desde la ANDI y todas las cámaras nuestras que tienen que ver con el tema de la industria, de la agroindustria, que sin duda alguna, digamos, es una de las oportunidades grandes que tenemos para el país. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias a todos ustedes por todo este tiempo. Gracias.